Compañeros, lo voy a grabar con voz. Ya si ustedes prefieren, pues quitarle la voz. Es nada más para que yo me pueda guiar más o menos cuánto tarda por diapositiva. Lo voy a leer tal cual como un autómata. Si hay algún error en el camino, pues se, me lo voy a saltar, vaya. Insuficiencia renal aguda. Caso clínico interactivo. El objetivo de los casos es que conozcas cómo se presenta un caso clínico de la patología que estés estudiando. Utiliza estos casos para despertar tu curiosidad, hacer tu prelectura aún más interesante y enfocarte en resolver problemas. Lee atentamente el caso presentado. En la pantalla aparecerá un temporizador que dicta el tiempo que resta para pasar al siguiente texto o para mostrar respuestas a las preguntas. En la parte inferior verás una barra de avance y donde se encuentran las preguntas. Pausa el vídeo y piensa en tus respuestas. Toma el tiempo que requieras. Advertencia. Punto de enfoque. El análisis completo de la patología por SARS-CoV-2 no es el objetivo de esta presentación. Se pretende entender y estudiar los fundamentos de la lesión renal aguda mediante un caso de SARS-CoV-2. La insuficiencia renal aguda es solamente una de las múltiples complicaciones de la mencionada patología. Toda la información de este y otros casos interactivos es con fines educacionales únicamente. Por favor, consulta a tu doctor para cualquier decisión sobre tu salud física. ¿Listos? Empezamos. Presentación del caso. Hombre de 68 años ingresó en este hospital con fiebre, dificultad para respirar y lesión renal aguda durante la pandemia del coronavirus enfermedad 19. La enfermedad causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. El paciente había estado en un estado de salud habitual hasta 4 días antes de la admisión cuando se desarrolló fiebre con una temperatura de hasta 39 grados centígrados y temblores asociados a resfriado. Tenía poco apetito y comía y bebía menos de lo habitual. 3 días antes de la admisión, suspendió insulina de acción prolongada para su diabetes por niveles de glucosa en sangre en ayunas menos de 100 miligramos por decilitro y los rangos de referencia. Un día antes de la admisión, se desarrolló una tos seca. En la mañana de la admisión, el paciente notó dificultad para respirar. Llamó a su médico de atención primaria, quien le recomendó que se presente al departamento de emergencias para evaluación adicional. En el departamento de emergencias, el paciente informó falta de aire continua, sin dolor en el pecho, ortopnea o hinchazón en las piernas. No había viajado recientemente. Historia del paciente. Historia médica. El paciente tenía antecedentes de diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad arterial coronaria, obesidad y apnea obstructiva del sueño. Un stent liberador de drogas había sido colocado en la arteria coronaria descendente anterior izquierda 7 años antes. Medicaciones. Se incluyen aspirina, clopidogrel, dilaglutida, empagliflozina, ezetimiba, glipizida, insulina glargina, lisinopril, metformina, metoprolol, rosuvastatina y testosterona. Alergias. No se conocían alergias a medicamentos. El paciente no fumaba, bebía alcohol o usaba sustancias ilícitas. Vivía con su novia
en un suburbio de Boston. Historia familiar. Su historia familiar incluía enfermedad de la arteria coronaria en su padre y efisema en su madre. Historia social. Él trabajó como conductor de limusina, pero no había tenido contacto conocido con nadie con infección confirmada por SARS-CoV-2. Examinación física. Signos vitales y apariencia. Temperatura 37,6 grados centígrados. Tensión arterial 157 sobre 74 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 124 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 40 respiraciones por minuto. Saturación de oxígeno 94% mientras el paciente respiraba aire ambiente. Índice de masa corporal 37,1. Piel y mucosas secas. Pulmones. El paciente tenía un trabajo moderadamente aumentado de la respiración y crepitaciones gruesas difusas en la base de los pulmones. Resto de la exploración fue normal. Resultados del laboratorio. Destacan el nivel de creatinina en sangre de 1.3 miligramos por decilitro y sus equivalencias, que fue superior al nivel obtenido un año antes de 0,8 miligramos por decilitro y su equivalencia. Se obtuvieron muestras de sangre para cultivo y se sometió un hisopo nasofaríngeo para analizar el ARN del SARS-CoV-2. Resultados de laboratorio. Resultados de laboratorio parte 2. Pregunta de manejo básico. ¿Cuál de los siguientes componentes del manejo se debe evitar en pacientes con insuficiencia renal aguda intrínseca por necrosis tubular aguda? A. Reposición de la volemia. B. Furosemida a dosis altas y dopamina a dosis bajas. C. Reposición de potasio y bicarbonato según las pérdidas. D. Transfusión de hematíes. La respuesta correcta es B. La reposición de volemia incluso restablece los niveles de creatinina. Furosemida a dosis altas y dopamina a dosis bajas son prácticas que han demostrado ineficacia e incluso consecuencias graves. Reposición de potasio y bicarbonato está indicado según las pérdidas. Transfusión de hematíes dependiendo la situación volémica del paciente o en hemorragias. Manejo inicial y evolución. Manejo inicial. 2 litros de solución Ringer lactato intravenoso junto con ceftriaxona y acitromicina. El paciente fue ingresado en el hospital. 3 horas después del ingreso, la saturación de oxígeno disminuyó al 87% mientras el paciente estaba respirando aire ambiente y luego aumentó a 92% con la administración de oxígeno a través de una cánula nasal a razón de 2 litros por minuto. 5 horas después, la dificultad para respirar aumentó, saturación de oxígeno disminuyó y el flujo de oxígeno se ajustó a 6 litros por minuto. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, se administró vancomicina intravenosa y furosemida.
Se realizó prueba de ácido nucleico para SARS-CoV-2. Resultados adicionales. La prueba de ácido nucleico para ARN SARS-CoV-2 dio positivo. Modificaciones del manejo. Se inició hidroxicloroquina. El paciente fue inscrito a un ensayo clínico controlado con placebo de remdesivir. A las 16 horas. Después del traslado a la UCI, el paciente fue sometido a intubación y ventilación mecánica para que la taquipnea persistente y el empeoramiento de la saturación de oxígeno. A las 24 horas se desarrolla hipotensión con TA disminuyendo a 78/45 milímetros de mercurio y se inició tratamiento con norepinefrina intravenosa. 3 días después del ingreso, creatinina aumentó a 1,8 miligramos por decilitro y la participación del paciente en el ensayo clínico de remdesivir se suspendió 5 días después del ingreso. La producción de orina se mantuvo a 100 mililitros hora con la administración de una dosis de diuréticos de asa intravenosa. Los niveles séricos de nitrógeno, ureico y creatinina continuaron en aumento alcanzando 111 miligramos por decilitro y 66.9 miligramos por decilitro respectivamente, y se desarrolló una mezcla de acidosis metabólica y respiratoria. Estudios de imagen. Sugerencia: antes de leer cualquier descripción de imagen, saca tu propia descripción y compárala. Es más provechoso. Imagen B. Empeoramiento de consolidación bilateral con infiltrado intersticial sugerente de edema, neumonía, síndrome de distrés respiratorio. Pregunta introductoria. ¿Cuál es la incidencia aproximada de insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados por COVID-19 en las primeras 2 semanas? Inciso A, menos del 10%. B, más del 90%. C, entre 5 y 23%. D, menos del 1%. La respuesta correcta es C. Pregunta fisiopatología. ¿Cuál de las siguientes consecuencias fisiopatológicas ocasiona la lesión tubular? A. Aumento de la vasoconstricción. B. Disminución de la vasodilatación. C. Aumento de la adhesión de células circulantes. D. Disrupción del citoesqueleto y vellosidades. La respuesta correcta es D. Aumento de la vasoconstricción, la disminución de la vasodilatación y el aumento de adhesión de células circulantes están dadas por la lesión microvascular endotelial y la disrupción de las fibras muscular lisa vascular. Fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Se muestra un esquema donde la hipoxia necesariamente lleva a una lesión microvascular endotelial que a su vez genera alteraciones vasomotoras en la modificación de la vasoconstricción y la vasodilatación, aumento de las moléculas de adhesión
vasoconstricción, activación leucocitaria, aumento de la coagulación, la congestión y la oclusión de los vasos y por lo tanto disminución del calibre vascular. Por otro lado, la lesión tubular ocasionada por hipoxia ocasiona disrupción del citoesqueleto, pérdida de las vellosidades, pérdida de la polaridad, apoptosis, necrosis, descamación de células viables y células necróticas. Estas dos últimas causan a su vez aumento del sodio en la luz tubular, obstrucción de la luz tubular, retrodifusión, que en conjunto llevan a una reducción de la tasa de filtrado glomerular. Pregunta fisiopatología. ¿Qué alteración o alteraciones estructurales renales se han asociado en pacientes con SARS-CoV-2 e insuficiencia renal aguda? A. Necrosis tubular aguda. B. Obstrucción de la luz de los capilares de los túbulos renales. C. Aneurismas capilares. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es D. El patrón de afectación de SARS-CoV-2 incluye afectaciones vasculares mencionadas que derivan en una necrosis tubular aguda. Al día de publicación del artículo es la información que se tiene sobre la patogenia de esta enfermedad. Pregunta: manejo avanzado. Para los siguientes componentes del abordaje farmacológico se sugiere un control y utilización estricta de estos, dado que mejoran la función renal, sin embargo pueden causar el empeoramiento de dicha función de utilizarse de manera prolongada a lo indicado en pacientes con insuficiencia renal aguda y SARS-CoV-2, excepto la respuesta correcta es E. Es cierto que todos los medicamentos precisan de un manejo y vigilancia estricta, sin embargo, el uso de anticoagulantes no se asocia a empeoramiento de la insuficiencia renal aguda de manera directa. Trastorno del paciente, insuficiencia renal aguda. Definición y epidemiología. Patogenia. Asociación patogénica, insuficiencia renal aguda, SARS-CoV-2. Insuficiencia renal aguda, claves clínicas. Definición y epidemiología. Actualmente se acepta traducirla como alteración renal aguda, acute kidney injury, que abarca desde lesiones subtelales de células renales al daño estructural causado por necroptosis de células tubulares. En general, los pacientes ingresados tienen un riesgo de hasta el 13% de padecer insuficiencia renal aguda y hasta 35% para los que ingresan a unidad de cuidados intensivos. Según lo revisado, 5 a 23% de pacientes con SARS-CoV-2 tienen riesgo de presentar insuficiencia renal aguda. Patogenia. Según su origen, la insuficiencia renal aguda junto con la alteración subyacente se puede dividir en prerrenal, por ejemplo por hipovolemia, renal intrínseca, por ejemplo por lesión de grandes vasos renales. Estas dos primeras son las que tienen mayor relevancia al caso presentado y en ellas nos enfocaremos. Postrenal, por ejemplo, lesiones ureterales, que se pueden profundizar en esta última subdivisión con la bibliografía de apoyo que adjuntaremos al final. Asociación patogénica IRA SARS-CoV-2,
El SARS-CoV-2 se sugiere que provoca lesiones renales en niveles microvascular, con una obstrucción de la luz capilar y formación de loops a nivel del glomérulo, y tubular con consecuencia de necrosis tubular aguda. Insuficiencia renal aguda, claves clínicas. Se recomienda la siguiente guía de preguntas para abordar a pacientes de este perfil. La insuficiencia renal aguda actual del paciente se estableció en un riñón previamente enfermo. ¿Existe obstrucción de vías urinarias? ¿Existe reducción del volumen efectivo de líquido extracelular? ¿Puede haberse producido oclusión vascular? ¿Puede existir otra enfermedad parenquimatosa no necrosis tubular en este paciente? Pregunta clínica diferencial. El volumen de diuresis es un valor importante en los pacientes con insuficiencia renal aguda. ¿En cuál de las siguientes situaciones es común encontrarla reducida en las primeras etapas? A. Diabetes insípida. B. Insuficiencia renal de origen no renal. C. Diuresis osmótica. D. Insuficiencia adrenal. La respuesta correcta es B. Tanto la diabetes insípida, la diuresis osmótica y la insuficiencia adrenal, el volumen de diuresis está mantenido y puede descender, en la mayoría de los casos, hasta que la tasa de filtración glomerular desciende. Pregunta: estudios diferenciales. En el estudio de sedimento urinario de pacientes con insuficiencia renal aguda, es común encontrar A. Sedimento normal o cristales hialinos. B. Leucocituria o hematuria. C. Cilindros granulosos marrones. D. Cilindros hemáticos. La respuesta correcta es A. La leucocituria y hematuria son más comunes en la insuficiencia postrenal dependiendo de la causa obstructiva. Los cilindros granulosos marrones son más comunes en la necrosis tubular aguda isquémica y en la nefrotoxicidad, y el hallazgo de cilindros hemáticos son más frecuentes en enfermedad glomerular. Trastorno del paciente, claves clínicas extra, claves de laboratorio, otros parámetros del laboratorio, bioquímica de orina. Manifestaciones clave: síndrome urémico, alteraciones de electrolitos e hipovolemia. Claves de laboratorio: la proporción BUN-creatinina es mayor para el BUN cuando se trata de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Lo contrario ocurre en casos de rhabdomiólisis. Sedimento urinario: cilindros normales o sedimento urinario normal con cilindros hialinos o uratos, se trata de una insuficiencia prerrenal en la mayoría de los casos. Leucocituria y hematuria se asocia a un origen postrenal. Cilindros granulosos marrones se asocian a necrosis tubular aguda isquémica. Cilindros hemáticos o hematíes dismórficos a glomerulopatía. Los cilindros leucocitarios o granulosos no pigmentados a un origen intersticial. Y la eosinofiluria se asocia a nefritis intersticial alérgica o aterotrombosis. Otros parámetros de laboratorio se incluye el hemograma, que puede presentar anemia microangiopática, eosinofilia, trombopenia, calcemia, CK y uricemia. Serologías en caso de sospecha, por ejemplo,
solicitar anticuerpos ANCA. Bioquímica de orina. Es útil para la insuficiencia renal aguda prerrenal o renal intrínseca en etapas iniciales. Advertencia de complejidad. En contextos de pacientes ancianos, nefrópatas crónicos o con insuficiencia renal, los parámetros de insuficiencia renal aguda intrínseca pueden ocurrir en los de insuficiencia de origen prerrenal. Recomendación. Prioriza la atención a parámetros de fracción excretada de sodio y el índice de fallo renal con sensibilidad y especificidad del 90%. Diagnósticos diferenciales. Hepatopatía crónica, cardiopatía, síndrome nefrótico. Se asocian a aumento de volumen de la volemia arterial efectiva más aumento del líquido extracelular. Nefritis intersticial se asocia a presencia de rash cutáneo y las vasculitis y las microangiopatías se asocian a púrpura cutáneo. Por último, las nefropatías intrínsecas distintas a necrosis tubular aguda se asocian a alteraciones oculares como alteraciones en la de uvea y de fondo de ojo. Evolución del paciente. Día 9. Debido a que el paciente tenía azoemia progresiva, mezcla de acidosis metabólica y respiratoria, aumento de las opacidades intersticiales y difusas y del espacio aéreo en una radiografía de tórax, un catéter para diálisis se colocó en la yugular interna izquierda con el plan de iniciar terapia de reemplazo renal. Dado que él estaba recibiendo soporte vasopresor durante la terapia de reemplazo renal continua, se inició hemofiltración venosa. Sin embargo, la terapia sostenida estuvo limitada por la coagulación recurrente dentro del filtro de la terapia de reemplazo renal continua, un problema que se ha observado ampliamente en los pacientes con COVID-19. Evolución del paciente. Después de 3 días de iniciada, la terapia de reemplazo renal continua fue interrumpida. En ese momento, el paciente había sido destetado de vasopresores, su oxigenación fue mejorando y su producción de orina estaba aumentando espontáneamente. Sin embargo, su estado mental se mantuvo pobre a pesar de la ausencia de medicamentos de sedación y el nivel de nitrógeno ureico en sangre había aumentado constantemente a 108 miligramos por decilitro. Día 15 en hospital. Se inició la hemodiálisis estándar. Se usó heparina no fraccionada para cebar la máquina de diálisis y luego se lavó la heparina a través del filtro de diálisis varias veces durante el tratamiento de 3.5 horas. El paciente tuvo una normalización posterior de los niveles de sodio y bicarbonato en sangre y una disminución sustancial del nivel de nitrógeno de urea en sangre. Varias de sus anomalías hematológicas e inflamatorias comenzaron a disminuir. Evolución del paciente. Día 16 en el hospital. Cuando este paciente pudo seguir órdenes simples, fue extubado. Fue trasladado fuera de la unidad de cuidados intensivos el día 17 del hospital. 2 días después, se volvió cada vez más taquipneico y su frecuencia respiratoria aumentó de 26 a 40 respiraciones por minuto. La ecografía dúplex reveló una trombosis venosa profunda no oclusiva de la vena femoral derecha proximal y mediana superficial. Los estudios de imagen adicionales para descartar la embolia pulmonar se aplazaron debido a las anormalidades subyacentes del tórax y la necesidad de limitar la exposición al material de contraste intravenoso en el contexto de una lesión renal aguda.
Se administró heparina no fraccionada como terapia empírica para la embolia pulmonar. El paciente se recuperó bien, no recibió ningún tratamiento adicional de hemodiálisis y tuvo una mejora gradual en la función renal. Después de 31 días en el hospital, fue trasladado a un centro de rehabilitación. Puntos clave de aprendizaje. La insuficiencia renal aguda puede ser ocasionada por distintos factores, y según dicho origen se puede clasificar en prerrenal, renal y posrenal. En este caso, la asociación de la insuficiencia renal aguda asociada a SARS-CoV-2 está dada por alteraciones vasculares que resultan en una alteración a nivel tubular. El diagnóstico de la insuficiencia renal aguda está basado en los niveles séricos de creatinina y la diuresis. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se recomienda dejar de lado otros aspectos importantes de la exploración que pueden orientar a la conclusión final, tales como manifestaciones cutáneas, estado de la perfusión tisular y la participación de otros órganos y sistemas. Las herramientas auxiliares de utilidad son el hemograma, la química sanguínea y urinaria. Otros estudios complementarios como la biopsia y la imagen se reservan para casos seleccionados. El manejo de la insuficiencia renal aguda se individualiza de acuerdo al origen, en este caso un paciente con SARS-CoV-2. Sin embargo, de manera general, es frecuente que se incluya el manejo de la volemia, la terapia de reemplazo renal, la hemodiálisis, transfusiones, manejo farmacológico con antiinflamatorios, antivirales, diuréticos y anticoagulantes. Felicidades, has concluido este caso clínico interactivo. Ahora ve y disfruta de tu clase. Reconocimientos, adaptación del caso. Alumno X, bibliografía, 6 Megan y colaboradores. Case 17-2020. A 68-year-old man with COVID-19 and acute kidney injury. New England Journal of Medicine.